En realidad, si hay un tema para lo que es idóneo, a quien tengo aquí en la mesa, y ya le doy los buenos días a Leonardo Borges, le damos la bienvenida a este espacio. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia del Uruguay, la clase política tiene también su componente de linaje, es decir, grandes figuras cuyos hijos, nietos, sobrinos, nietos han ejercido roles importantes a lo largo también de la historia política de nuestro país. Así que hoy, ¿cómo podríamos denominar este espacio? Y vamos a hablar de la familia. Las familias, ¿no? En este caso tenemos de alguna manera... ¿Familias políticas? Familias políticas, porque, a ver, con lo que es de alguna manera la política uruguaya. La política uruguaya está muy relacionada con una clase particular, ¿no? Los políticos, que en general históricamente forman parte de las élites. Cambió bastante la cosa por allá por el año 2005, pero en realidad las élites siguen existiendo porque además la izquierda misma genera sus propias élites. Claro. Élites políticas de alguna manera. Y en este caso la llegada de Luis Alberto Alejandro Aparicio de la calle Pou a la presidencia, o por lo menos que es indescontable la diferencia, y el viernes la Corte Electoral se expedirá, es interesante porque es el tercer hijo de presidente que llega a la presidencia. Tenemos por un lado a José Valle Ordóñez. Ahí está, vamos al principio, o sea, de esta historia. Vamos al principio. Nos remontamos al año... Y nos remontamos al año, en realidad, 1868, en el cual llega o accede a la presidencia Lorenzo Valle. Lorenzo Valle, un político, un general, un hombre colorado, que de alguna manera forma parte, además de una familia que ya venía de larga data. El pater familia de los Valle era Valle y Carrió, que tuvo de alguna manera un protagonismo un poco tristemente célebre en la historia uruguaya. ¿Por qué? Porque básicamente era un antiartiguista, era un hombre que se quedó fiel a los españoles durante la ocupación en realidad durante el sitio de Montevideo por parte de las fuerzas artiguistas. Ahí es donde nace José Valle Ordóñez. Y yo tenía un profesor que siempre decía, ¿vos sabés por qué los Valle odian a Artigas? Y bueno, porque en realidad Artigas los despojó de toda su fortuna cuando ingresó después del sitio de Montevideo a justamente Montevideo. Los Valle odian a Artigas, odiaban a Artigas, el vallismo se contrapone al ideario artiguista. En algunas cosas sí, en muchísimas cosas se contrapone al ideario artiguista, pero además personalmente. Había una cosa de que Valle en general no hablaba de Artigas. Jorge Valle, que va a ser el protagonista de lo que vamos a hablar ahora, sí, en su asunción en el año 2000, sí habló de Artigas, y eso fue una cosa bastante particular. Pero volviendo a Lorenzo Valle, bueno, Lorenzo Valle fue presidente en el 68 y fue presidente en un momento muy especial. ¿Por qué? Porque las dos figuras más importantes de los dos partidos políticos habían sido asesinados en lo que Carlos Real de Azúa denominó el Día de los Cuchillos Largos, que fue justamente un 19 de febrero de 1868, cuando es asesinado Flores por unos encapuchados emponchados. Venancio Flores. Y después los colorados en represalia matan a Berro, ¿verdad? Y ahí queda un vacío de poder. Y ese vacío de poder es llenado por Lorenzo Valle, que le gana las elecciones al Goyo Jeta, al famoso Gregorio Suárez, un asesino multiconocido, y es una calle de Punta Carretas. Nunca entendí por qué está entre medio de tanto, digamos, élite. Está Gregorio, que era un caudillo. Pero bueno, entonces llega a la presidencia Lorenzo Valle y gobierna los 4 años. Su hijo, José Valle y Ordóñez, que en realidad se llamaba José Pablo Torcuato Valle y Ordóñez, accede a la presidencia, pero entrado el siglo XX, ¿verdad? Básicamente, José Valle y Ordóñez es una figura muy particular de nuestra historia. Se crió siendo de alguna manera su padre presidente, o sea, yo creo que eso es lo que hizo que José Valle Ordóñez nunca abandonara el Partido Colorado. Porque José Valle Ordóñez era muchas cosas, pero sobre todo era colorado. Eso es una cosa que no le pueden quitar de alguna manera al Partido Colorado hoy en día, que están tan en discusión la figura de Valle y Ordóñez. Pero bueno, fue presidente en 2 oportunidades. Fue un presidente que estuvo detrás de la segunda modernización del Uruguay. Un presidente que, bueno, llevó adelante un montón de ideas. Esa foto de Lorenzo Valle con su padre, exactamente. No, Lorenzo Valle con el pequeño José. Con el pequeño José Pablo, el patón de Piedras Blancas, le decían a Valle y Ordóñez, porque justamente tenía su casa en Piedras Blancas y era patón, qué sé yo. El patón de Piedras Blancas le decían. Pero bueno, Valle y Ordóñez fue presidente y es una figura preponderante de nuestra historia, más allá de que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones en este programa, hay un mito Valle. Ojo. Porque cuando hay un mito, como hay un mito Artigas, hay un mito José Pero Varela, hay un mito Valle. Por lo tanto, nuestra historiografía hace que Valle Ordóñez sea el constructor de su tiempo, y eso es lo más antihistórico que existe. Nadie es constructor de su tiempo. Pero tuvo una visión de modernidad que sí aplicó con éxito en algunas áreas. Exacto, sí, en una época en la cual
digamos, la plana mayor de la intelectualidad uruguaya picaba muy alto. Emilio Frugoni, Luis Alberto de Herrera, de quien vamos a hablar ahora, ¿no? Carlos Roxlo, digo, José Enrique Rodó. O sea, hay que entender un poco lo que era aquel Uruguay y, bueno, cómo las ideas de Valle llegan a darse. Seguimos, pero también, obviamente, dentro de la familia Valle tenemos a otro gran hombre que llegó a la presidencia en 1947 y que su hijo también lo va a hacer en el año 1999. Miren qué buenas imágenes. Ahí tenemos a Luis Valle-Berres. Luis Valle-Berres, ¿no? Un personaje muy importante en nuestra historia. Ahí estaba Jorge. Jorge joven, muy joven. Jorge Valle Ibáñez. Claro, digamos, tanto Valle y Ordóñez, que es el tío de Luis Valle-Berres, que lo cría, ¿no? En realidad ahí hay una cercanía muy grande. Tanto Valle y Ordóñez, que funda lo que se llama el vallismo, como Luis Valle-Berres, que funda lo que la historiografía conoce como el neovallismo, fueron figuras muy importantes. Hay muchas discusiones de historiadores, y lo que yo voy a decir va a enojar mucho, sobre todo al profesor Lagrota, a quien quiero mucho. Saludos al profesor Lagrota. Para mí, en realidad, Luis Valle fue uno de los peores presidentes del siglo XX. Pero más allá de todo eso, ¿no? Y explota todo ahora, ¿no? Qué monumento, las redes. Qué monumento que nos dejó, ¿eh? Qué monumento, que en realidad no son los cuernos de Valle, sino los brazos levantados en símbolo. Pero Luis Valle, de alguna manera, llevó adelante lo que es el neovallismo. Hay mucho mito también en lo que fueron los años 50 en el Uruguay. ¿Por qué fue tan mala la presidencia de Valle-Berres? No es que fue mala. En realidad, de alguna forma, el Uruguay se encontraba en un crecimiento económico sostenido que tenía que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra de Corea. Y lo que hizo Valle-Berres fue intentar llevar adelante muchísimas ideas. Y algunas las adelantó un poquito más de Valle y Ordóñez. Pero me parece que no se dio cuenta cómo venía el mundo. Estoy alucinando con estas imágenes de archivo. Quiero que le diga. Están muy buenas. Quiero decirle que me parece increíble. Y bueno, y después tenemos a Jorge Valle, a quien ya veíamos en imágenes, que arrancó su vida política muy joven y si bien fue presidente en el periodo de 2000 a 2005, había tenido postulaciones desde el año 1966. ¿no? 5 postulaciones. Bueno. 5 postulaciones. No, 2005, hasta el 1 de marzo de 2005 fue presidente. 5 postulaciones a presidente por parte de Jorge Valle, un hombre que empezó de alguna manera junto con su padre, obviamente, que formaba parte de los jóvenes turcos. Ahí estaba Carlos Maggi, ahí estaban otros importantes senadores y protagonistas de la historia uruguaya, pero luego se despegó rápidamente del padre, ideológicamente hablando. Se despegó rápidamente del padre, aunque se convirtió en el líder de la lista 15, que es la lista de su padre. Era bastante rebelde, en realidad. Muy rebelde. En su primera época política. Muy rebelde. Después, en el año 68, lo que hay básicamente es un gran conflicto en lo que tiene que ver con una devaluación que iba a haber en Uruguay y que Valle supuestamente ya sabía, obviamente manejando influencias y manejando información, y se lo acusó de justamente una infidencia. De decirle a sus amigos que compren dólares porque se venía una devaluación. Nunca se probó esto. No, de hecho hay un libro en realidad de Raúl Ronzoni reciente que prueba que el infidente en realidad fue otro. Fue otro, exacto. Nunca se probó, pero él tuvo que cargar con esa mochila durante toda su vida. Y un buen tiempo la cargó calladita la boca, ¿no? Exactamente. Pero bueno, llegó a la presidencia en el año 99. Una cosa interesante que une a José Valle Ordóñez y a Jorge Valle. Los dos se batieron a duelo. Cierto. Desde 1920 Uruguay tenía una ley de duelos. Recordemos, Valle Ordóñez con Washington Beltrán. Entre otros. Con Washington Beltrán. Fue el más recordado. Porque ahí nace la ley de duelos. Exacto. Porque lo había matado. Entonces se hace una ley retroactiva. ¿Y Jorge Valle con quién se va? Jorge Valle con Maneco Flores Mora. Exacto. Con Maneco Flores Mora. ¿Fue Florete? Fue Florete. Y les digo claro. más. Fue por la infidencia. Y además, Sanguinetti también se batió a duelo con Maneco por lo mismo. Sí. Porque eran muy amigos en aquel momento, Jorge Valle y Sanguinetti. Después se van a pelear. Pero se lo podemos preguntar cuando venga. Tuve como profesor en UTU a un periodista que cubrió ese duelo desde un techo. O sea, escondido en un techo, tomando nota con una libretita. Sí, digo, el duelo fue interesante. Capaz que era mito, algún pero día podemos hablar. Algún día podemos hablar. En realidad fue anulado. ¿Por qué? Porque Maneco Flores Mora... Fueron al bar, sí. Lo sacó del lugar del círculo en el cual se hace el duelo. No. A mí me lo contaba eso Maggi. Un día vamos a hacer una columna de duelos en el Uruguay. Pero por favor, me parece un tema apasionante. Exactamente. Pero bueno, Jorge Valle... Sereñi se batió a duelo también. Sí, claro, con el general Rivas. Sí, señor. Otro gran cabortero importante. Rivas se batió a duelo con varios políticos. Pero bueno, lo cierto es que Jorge Valle llega a la presidencia del año 2000 al 2005, nos dejó unas frases para el recuerdo, We are fantastic, y que los argentinos son unos delincuentes del primer mundo. Bueno, pero eso no se le puede atribuir como una frase. Bueno, pero es un off the record. Pero quedaron ahí, Sí, te voy a decir una cosa, frase muy celebrada por los argentinos. Por los argentinos, claro. Exactamente. Un tipo muy inteligente, Jorge Valle. Muy inteligente. Después, por otro lado, tenemos a,
Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, que accedió a la presidencia ahora, que debe tener una cédula expansible, así, Sí, para como, todos los nombres. como el colega Machi de la Cruz, tiene como una También, cédula exactamente. Bueno, su padre fue presidente desde el 90 al 95. La llegada, de alguna manera, de un Herrera a la presidencia no va a quedar, no va a quedar en un lugar olvidado, al contrario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una familia que comienza su legado con Luis de Herrera, después viene Juan José de Herrera, que fue presidente del Partido Nacional durante muchos años, una figura de primera línea en la política uruguaya, que fue ministro inclusive de la política de fusión. Su hijo, Luis Alberto de Herrera, qué decir. Un hombre, primero que nada un historiador, para mí personalmente muy importante, pero por otro lado un político muy importante que se quedó con el Partido Nacional, digamos. Ahí también estaba el tema de somos Partido Blanco, somos Partido Nacional. Luis Alberto de Herrera, a pesar de que formó parte de dos revoluciones, por un lado la de 1897 y por otro lado la de 1904, llegó un momento en el cual dijo, se terminaron las revoluciones, hay que ser políticos. Este ya no es el Partido Blanco, este es el Partido Nacional, el partido de todos. Y si bien nunca llegó al poder, sí formó parte del Consejo Nacional de Administración, en el año 58 es importantísimo la Victoria Blanca. En aquella época había colegiado, y él no estaba. Falleció poco después. Falleció menos de un año después, pero vio a su partido ganar, cosa que no vio Líber Sereni, que a mí siempre me pareció que murió por 5 meses antes de la elección, exactamente. Y bueno, y llega al poder Lacalle Pou, o llegará al poder si los números lo avalan, cosa que parece cierta, y con un linaje político muy importante. Los Valle, los Herrera, son dos familias que en 5 generaciones nos cuentan la historia del Uruguay. Nos cuentan la historia del Uruguay en 5 o 6 generaciones. Es impresionante. Y ahí nos damos cuenta de lo corta que es la historia del Uruguay. Y podemos seguir nombrando otros políticos que sus hijos han sido políticos. Tenemos a Luis Alberto Heber. No, sí, eso tenemos. Si vamos, claro, saliendo de las presidencias. De las presidencias. Vamos simplemente a la dirigencia política y de todos los partidos. Eso, ese linaje se reitera. Bueno, pero la izquierda también genera lo mismo. Tenemos a Sendik, bueno, o teníamos a Sendik, a Marina Arismendi, o sea, de alguna manera también se da eso. Y bueno, a veces uno encuentra que un hijo odontólogo de padre odontólogo, un hijo médico de padre médico, y bueno, a veces la casa también tira.